La voluntad de Dios y cómo Dios tiene un plan. Me gozo, le digo, no de lo material solamente, sino me gozo de lo que Dios está haciendo en la vida de nuestro hermano Juan. Lo que Dios está haciendo. Y por ahí dicen que lo que bien se empieza, bien se acaba, hermano. De tal manera, hermanos, que si el hermano Juan tiene un corazón así, por esta obra, seguro que el corazón que tendrá por la obra que Dios le pondrá cuando Dios haga, será un corazón mucho más grande y una obra mucho más grande. Dios es bueno, hermanos. Y más vale que lo crea. Más vale que lo crea, que Dios es bueno. Más vale que se suba al camión. Porque la iglesia va para adelante. Y se va a quedar. Y se va a quedar atrás. El que se suba saldrá bendecido. El que se suba, hermano, se llevará la bendición y llevará, hermanos, verdad, esa grande satisfacción de decir gloria a Dios porque Dios hizo de la nada algo. Pero el que se quede se quedará lamentando, nomás viendo las placas de atrás, verdad, nomás viendo el camión cómo avanza y que día tras día se quedará más lejos de usted. Es que, hermanos, vayamos, esforcémonos, verdad, para seguir adelante. Y la honra y la gloria que sea para el Señor. Él es quien hace todas las cosas. Él es quien hace todas las cosas. Y me maravillo de lo que Dios hace. Mucho más de lo que pensamos, mucho más de lo que creíamos. Vamos a la palabra de Dios, hermanos. ¿Cuántos están listos para escuchar la palabra? Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 58, hermanos. Cuando lo tenga, póngase de pie, por favor, para darle lectura. Primera de Corintios 15, 58. Amén. Primera de Corintios 15, 58, hermanos. Lo leemos juntos, dice: así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano, hermano. Mis amados hermanos, este mensaje que traigo no es un mensaje discriminatorio hacia los chaparritos. Quiero dar como introducción esto. No es un mensaje discriminatorio, hermanos, hacia aquellos que están chaparritos y para levantarles el cuello a aquellos que son altos. Mas quiero que hablemos acerca de la vida espiritual, hermanos, y del crecimiento espiritual. En un partido, hermanos, de las Águilas del América contra las Chivas de Guadalajara, el clásico, ¿verdad, hermanos, de México, hubo un hombre, un jugador llamado, hermanos, José Antonio Roca, conocido como La Roca, ¿verdad? Hermanos, dijo una frase. Tras un aguerrido partido, se dice que días antes del partido hubo muchos dimes y diretes entre que nosotros ganamos, que ustedes no saben jugar y que esto y que el otro. Terminando el partido, ya sabían ustedes quién ganó. Ganaron las Águilas 1-0. Amén. Y ahí, amén, dice hermano. Y dijo esta frase, hermanos. Lo que quiero que notes es esta frase que dijo José Antonio Roca. Una frase muy famosa en el argot deportivo. Dice: los enanos nunca crecen. Decía él, los enanos nunca crecen. Sin lugar a dudas, hermanos, los enanos nunca crecen. Amén, hermanos. Pablo, en esta lectura, hermanos, que tuvo tras las muchas batallas, tras los muchos desánimos, tras los muchos errores y desobediencias, hermanos, y malas prácticas de Corinto, hermanos, porque saben ustedes que la primera carta a los Corintios, Dios, hermanos, a través de Pablo la envió a la iglesia porque estaban cometiendo muchos errores. Estaban fallando en muchas cosas. La doctrina la estaban transversando. De ahí, hermanos, que Pablo, al terminar su carta, les dice: hermanos, les pido por favor que estén firmes, constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo no es en vano. Y es triste, hermano, cuando cristianos tenemos toda la posibilidad de crecer, espiritualmente hablando, pero no hay crecimiento. Por eso quisiera predicar, hermanos, en esta hora, con la ayuda del Señor: los enanos nunca crecen. Ojalá que usted no sea un enano y que a través del tiempo que ha sido usted cristiano no se haya conformado con la estatura que tiene y que podamos crecer, hermanos, en el camino del Señor. Los enanos nunca crecen. Vamos a orar. Padre bendito, ayúdanos, por favor, habla a nuestro corazón, que su palabra nos force, nos mueva a crecer
a dar esos pasos de fe, mi Señor amado. Señor, tú has hecho grandes maravillas y no queremos que ninguno se quede en el camino, mas queremos que todos juntos como iglesia, unidos, vayamos caminando, Señor, en su voluntad. Sea usted con nosotros, haga usted la obra, hable usted y no yo, y que su palabra no vuelva vacía. Se lo pedimos y damos gracias, Señor, y esa honra y la gloria en Cristo Jesús. Amén. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos, gracias. Quisiera leer unos versículos, hermanos. Hebreos capítulo 5, versículo 12, dice: porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo tenéis necesidad de que os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto, dice la palabra de Dios, hermanos, en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Primera de Corintios capítulo 3, versículo 1, hermanos, dice, Primera de Corintios 3:1, de manera que yo, hermanos, no pude hablaros, dice Pablo, como ¿qué? Como a espirituales, sino como a carnales. ¿Como a qué? Como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía. La iglesia de Corinto era una iglesia enana, hermanos. Una iglesia enana. Y los enanos, dijimos, nunca crecen. Porque sois, ¿qué, hermano? Carnales, dice el versículo 3. Porque aún sois carnales. Pues habiendo entre vosotros celos, contiendas, disensiones, no sois carnales y andáis como hombres. Dice el apóstol Pablo, aún son niños. Mis amados hermanos, miremos nuestras vidas en esta mañana y veamos realmente cuánto hemos crecido, hermanos. Hace ya 2 semanas cumplimos 3 años, por la gracia de Dios, predicando en este lugar. La mayoría de nosotros hemos empezado, hermanos, en este lugar, y aún estamos por la gracia de Dios, casi desde un comienzo. Todos hemos comenzado, hermanos, en esta iglesia. Pero ¿qué tanto hemos crecido? Es la pregunta, hermanos. ¿Qué tanto hemos crecido espiritualmente? Quizá hemos crecido en conocimiento, pero también hemos crecido en espiritualidad, hermanos, es la pregunta. Y de hecho, hermanos, no solo sirve aprender este libro y de memoria y leerlo, hermanos. El chiste es hacerlo. Hermanos, ¿una persona por leer un libro de medicina se vuelve un doctor? Como un cristiano, como una persona por leer la Biblia no se vuelve cristiano. Nosotros tenemos que aprender, hermanos, a hacer la palabra de Dios. Si no, seremos enanos espirituales, hermanos. ¿Y cuántos cristianos, hermanos, se vuelven enanos en la iglesia? Enanos espirituales, porque por más que se les alimenta, ¿cómo está un enanito, hermano? Un enanito no es igual que un niño, ¿verdad, hermanos? Aunque se ven como niños. Pero un enanito no es igual que un niño. Un enanito, muchos hasta se alejan de ahí de él porque lo ven y como que es un adulto, pero chiquito, ¿verdad, hermanos? Y les da como curiosidad, como ansia, yo creo, ¿verdad? Y lo ven y él se ve raro, ¿verdad? Se ve diferente. ¿Por qué? Porque es una persona adulta, pero enanito, ¿verdad, hermanos? ¿Come como adulto? Sí, hermanos. ¿Piensa como adulto? Muchos enanitos son bien inteligentes, más que los santotes, ¿verdad? Todo hacen como un adulto, pero siguen estando enanitos. Y hay muchos cristianos que actúan como cristianos, que se cree que ya han crecido, que se piensa que han madurado, pero en un instante demuestran que siguen siendo enanos. Y siguen siendo enanos. Y los enanos, hermanos, nunca crecen. Los enanos nunca crecen. Cuando leía este versículo me llamaba la atención, hermanos, que el apóstol Pablo menciona 4 palabras en un solo versículo que nos hablan de crecer, que nos hablan de seguir no solamente estancados, sino de ir aumentando, de ir creciendo, de ir avanzando.
El apóstol Pablo dice, hermanos, ahí que estemos firmes, constantes, creciendo siempre. 4 palabras que denotan caminar, que denotan avanzar, que denotan crecimiento, que denotan madurez, hermanos. Dice Pablo, firmes, creciendo, ¿verdad, hermanos? A constantes, dice, siempre, hermanos. Dice el versículo 58, así que, hermanos míos amados, estar firmes, hermanos. Y debemos de estar firmes. ¿Cuántos de aquí quieren ser enanos, hermanos? Oh, hermanos, los enanos nunca crecen. Yo les recomiendo que sea un enano, porque los enanos nunca crecen, hermanos. Por eso dice el apóstol Pablo, para no ser enanos tenemos que estar firmes, hermanos. Firmes. ¿Firmes en qué, hermanos? Firmes en la roca, que es el Señor Jesucristo. Amén. Dice Lucas 6, 46 al 49, hermanos, que el hombre prudente y sabio, hermanos, construyó su casa sobre la roca. Miren lo que dice Lucas capítulo 6, versículo 46. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor? Y luego, ¿qué dice ahí, hermanos? Qué tremendo, ¿verdad que sí, hermanos? Dice Dios, hermanos, en Lucas 6, 46. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor? Y no hacéis, dice ahí lo que yo digo. ¿Por qué me llamas Señor, Señor? Si no haces lo que yo digo. Oh, hermanos, qué tremendo. Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. ¿A quién es semejante, hermanos? Dice al hombre que al edificar una casa cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca. Y cuando vino una inundación del río, dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover, porque estaba fundada, hermanos, sobre la roca. Y la roca es Jesús. Mas el que oyó y no hizo, semejante es al hombre que edificó su casa sobre la tierra, sin fundamento, contra la cual el río dio con ímpetu y luego cayó, y fue grande la ruina de aquella casa. Hermanos, como cristianos, tenemos que estar fundados en la roca, que es Jesucristo. Dice el apóstol Pablo, no solamente fundados, hermanos, sino hay que estar, ¿qué? Firmes. Firmes, hermanos, en la roca. ¿Cuántos de ustedes se acuerdan cuando fuimos, hermanos, allá a Veracruz, que nos metíamos a la orilla del mar y luego, queremos acordarnos, ya queremos irnos otra vez, y metíamos los pies, hermanos, a la orilla del mar, y luego ya cuando acordábamos nuestros pies se empezaban a hundir, y luego hundir, y luego hundir? No nos movíamos, pero el agua nos iba hundiendo. ¿Por qué? Porque estábamos en la arena. ¿Me entiendes? Hermano, ¿qué es lo que tú quieres para tu vida? ¿Quieres que tu familia se hunda? ¿Quieres que tus hijos se hundan en este mundo? Dice la palabra del Señor, más vale que nos fundemos y estemos firmes en la roca que es el Señor Jesucristo. Nosotros, hermanos, no somos abramcistas. ¿Cuántos abramcistas hay aquí? No, nosotros somos cristianos. Estamos fundados en la roca que es Jesucristo. Y usted tiene que estar firme, porque si no va a ser un enano espiritual. Si no se mantiene firme en la roca, no solo estar fundamentado en la roca, porque muchos decimos, estamos en la roca, yo creo en la palabra de Dios, yo creo en lo que Dios dice, ¿verdad? Pero cuando pasa alguna situación, nos bajamos de la roca, nos vamos al mundo, nos ponemos en la arena, hermanos. Por eso dice el Señor, tienes que mantenerte firme, firme en la roca que es Jesucristo. Santiago capítulo 1, hermanos. Es un peligro ser un enano, hermanos, porque los enanos nunca crecen y puede destruirse. Dice la Biblia que aquel que se puso en la arena, en la tierra, fue grande su ruina, hermanos. Santiago 1:6, lo leemos juntos, hermanos, dice: pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Dice la Biblia, hermanos, que tenemos que estar firmes, no solo en la roca que es Cristo, sino firmes en la fe, hermanos. En la fe, hermanos, en la fe de que Dios hará y nosotros solamente vamos a caminar. Amén, hermanos. ¿Recuerda usted que el Señor Jesucristo le decía a este hombre, ¿crees? Y este hombre decía, sí creo, pero ayuda a mi incredulidad. Hermanos, cuando el Señor Jesucristo le decía a los discípulos, no les he dicho que si creen verán la gloria de Dios.
Oh, hermanos, y gracias a Dios porque hemos visto la gloria del Señor en esta mañana. Porque sabemos que Dios tiene el control de todas las cosas. Dice, Señor, yo te he dicho, dice Dios, yo te he dicho que nomás tienes que creer, hermano. Pero cuando no estamos firmes, dice la Biblia, vamos, hermanos, que el que duda es semejante, dice, a la onda del mar, que es llevado para allá y es llevado para acá. Por eso necesitamos estar firmes en la fe. En el contexto, hermanos, habla de la resurrección y dice que Dios nos da la victoria. Porque muchos pensaban que esto ya había sucedido, hermanos. Ahí en 1 Corintios 15, 58. El contexto de este versículo nos dice, hermanos, acerca de la resurrección. Ya les he platicado, hermanos, que muchos cristianos pensaban que la resurrección ya había pasado cuando el Señor Jesucristo resucitó. Y que dice que algunos sepulcros se abrieron, ¿verdad? Y así, hermanos, pero eso les dijo Pablo, eso no es la resurrección. La resurrección vendrá después. Los muertos en Cristo resucitarán primero, luego nosotros, los que vivimos, seremos arrebatados y iremos juntamente con ellos a encontrarnos con el Señor en las nubes, ¿verdad? De tal manera, hermanos, que los de Corinto tenían el mismo problema que los de Tesalónica. Pensaban que esto ya había sucedido. De tal manera que Pablo les dice, no se preocupen, ustedes deben de mantenerse firmes, hermanos. Firmes, hermanos. Firme, hermano, en lo que creemos. Amén, hermanos. Tenemos que estar firmes en lo que creemos. Hermanos amados, esta iglesia necesita estar firme en lo que cree. Esta iglesia necesita, hermanos, verdad, no moverse en lo que creemos. Hermanos, que si la palabra de Dios dice algo, mantengámonos ahí. Hermanos, aunque otro hermano nos diga otra cosa extraña, aunque otro hermano nos diga que eso no es correcto, que es una exageración, usted manténgase firme en lo que cree, hermano. Oye, hoy en día estamos en tiempos difíciles, donde están cambiando la palabra de Dios, hermanos, donde un día esto es pecado y el día de mañana no es pecado, donde un día, hermanos, verdad, predican en contra del pecado y otro día, hermanos, no quieren hablar nada acerca del pecado. Pero usted y yo tenemos que mantenernos firmes, dice la palabra del Señor. Porque es un peligro, hermanos, no mantenernos firmes. No creceremos, seremos enanos, hermanos, y los enanos nunca crecen. Dice la palabra de Dios, así que, hermanos míos, amados, estar firmes. Pero también dice que más, hermanos, y constantes, hermanos. Oh, cuánta constancia hace falta hoy en día, hermanos. Constancia, 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 constancia. Y no es nombre, hermanos, sino es una actitud, una forma de vida. Todos los días. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, en diciembre andamos ahí llorando? No, hombres, ya estoy bien panzón. ¿Claro? Panzón y bigotón, dijo aquel hermano. Ya estoy bien panzón. Ahora sí, en enero voy a empezar a adelgazar. Amén. Y ya para febrero, hermanos, andamos con los chocolates de 14 de febrero a todo lo que da. ¿Verdad? Amén. No duramos nada, hermanos. Más nos tardamos, además, apenas estamos diciendo, ahora sí ya voy a dejar esto, y nos comemos el recalentado el 1 de enero en la mañana y nos dejamos caer, ¿verdad? No, sí podemos enflacar o no podemos enflacar, hermanos, pero no somos constantes, está muy sabrosa la comida. ¿Claro? Amén. Si fuéramos constantes, hoy falta mucha constancia. Los muchachos, ¿por qué no sacan 10 todos los años en la escuela? Porque no son constantes en el estudio. Oh, de repente dice, uno se emociona, yo sacó mi niño bien este semestre, sacó puro 10, y en el siguiente, 8. ¿Por qué? Porque no es constante. Porque no es constante. Junior, sácate esa canica de la boca, Erika, por favor. No es constante, disculpe, hermanos, pero se le puede atorar. Él le borra ese pedacito, hermano. Hermanos, porque no somos constantes. Y la constancia es necesaria, dice la palabra de Dios en 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 15. Procura con diligencia, dice la palabra de Dios. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Dice la palabra del Señor que debemos de procurar con diligencia, hermanos. Con diligencia. Diligencia es ser constantes. Hacerlo una y otra vez, hermanos, para presentarnos delante de Dios como obreros aprobados, hermanos, con diligencia. Romanos capítulo 12. Vaya libro de Romanos, hermanos, capítulo 12. Romanos 12. ¿Sí trajo Biblia, hermano? Bueno, Romanos 12, versículos 11 y 12 dice:
En lo que requiere diligencia, no perezosos, hermanos. En lo que requiere diligencia, ¿no qué? Todo aquello que requiera que se haga ya, hay que hacerlo ya. Amén, hermanos. Oh, muchas de las veces, hermanos, vemos al niño que está jugando con algo peligroso y ya estamos, ya deja eso, ya, hasta que no le pase lo que le pasa. Vemos algún peligro, hermanos, y no actuamos. Hermanos, vemos que está una cáscara de fruta tirada en el suelo y nadie la quiere levantar. ¿Me entienden, hermano? Cosas peligrosas. Dice el Señor, en lo que requiere diligencia, no seas perezoso. Hay cosas que no podemos dejar para mañana, hermanos. Hay cosas que tenemos que hacerlas hoy. Y la obra de Dios se tiene que hacer hoy. Si tú sigues y si yo sigo esperando, Satanás seguirá trabajando cada día, hermanos, y nos hará desistir. Cada uno de nosotros tenemos que ser diligentes. Dice, fervientes, hermanos, en espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Una vez más dice constantes en la oración. Segunda de Pedro, hermanos, capítulo 2, versículo 21. Mira qué versículo tan tremendo. Segunda de Pedro, hermanos, 2:21 dice, porque mejor les hubiera sido, hermano, no haber conocido el camino de la justicia, que después haberlo conocido, ¿y qué dice ahí? Volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Dice la palabra de Dios, hermanos, porque mejor les hubiera sido no haber conocido. Porque conociendo, en vez de ser constantes, hermanos, dice, se volvieron atrás. Aún es más triste no solo cuando no se es constante, sino cuando se vuelve uno, hermanos, para atrás. Preguntémonos, hermanos, si hemos crecido. O preguntémonos si en vez de ir para adelante, vamos para atrás. Vamos para atrás. Déjenme decirles que es un peligro, hermanos, porque los enanos, dijimos, nunca crecen, hermanos. 1 Corintios 15:58, una vez más. Así que, hermanos míos amados, estar firmes, dijimos. ¿Qué más? Constantes. ¿Y ahora qué dice ahí? Creciendo en la obra del Señor. Creciendo. En el libro de Mateo 17, cuando los discípulos no pudieron sacar aquel demonio, hermano, de aquel muchacho, el Señor Jesucristo les dijo, ¿hasta cuándo voy a estar con vosotros? ¿Hasta cuándo voy a estar con vosotros, hermanos? Les decía, hombres de poca fe. Mis amados hermanos, los discípulos batallaron para creer. Hermanos, y sin lugar a dudas, si ellos batallaron, nosotros también vamos a batallar. Amén. Hermanos, pero el Señor esperaba que ellos crecieran. Hermanos, y es muy importante que nosotros crezcamos, hermanos. Amén, hermanos. Amén. Oiga, hermanos, ¿a cuántos de aquí antes les gustaba la tomadera, hermanos? A muchos. Amén. ¿Verdad que ahora ya ni siquiera podemos olerla, hermano? ¿Qué pasa cuando olemos la cerveza, hermanos? Da asco. Amén. ¿Cuántos de aquí se echaban cajetillas diarias, hermano, de cigarros? Amén. Pero ahora olemos a alguien que huele cigarro, hermano, nos da asco. Amén. ¿Por qué, hermano? ¿Porque somos muy fuertes? No. Porque estamos creciendo, hermano. Amén. ¿Se acuerda usted antes cuando si no iban por usted, no venía a la iglesia? Cierto, amén. Pero ahora, solitos venimos. No solamente venimos, traemos a otros. Amén. ¿Verdad que sí, hermanos? ¿Por qué? Porque estamos creciendo, hermanos. Ahora le pregunto, ¿usted está creciendo? Desde que ha llegado a este lugar está creciendo. Su fe ha aumentado. Hermanos, su servicio ha aumentado al Señor. Porque el Señor dice, ¿hasta cuándo voy a estar contigo? ¿Hasta cuándo voy a estar atrás de ti? Hermanos, no es lucha del cristiano, hermanos, que luche por venir a la iglesia. No es lucha del cristiano que luche por leer la Biblia. No es lucha del cristiano que luche por orar. Eso es lo que ya debiéramos hacer todos, hermanos. Una lucha, hermanos, es rendir nuestra vida completa a Cristo. Una lucha no es dar el diezmo. Una lucha es dar más del diezmo, hermanos. Una lucha, hermanos, verdad, es hacer más de lo que tenemos que hacer. Eso es luchar. Dígame. Pero muchos ni siquiera en lo mínimo han aprendido a crecer. ¿Cierto? Se han vuelto enanos. Y es un peligro porque los enanos nunca crecen, hermanos. Sí, es, amén.
Y usted, si se vuelve enano, si yo me vuelvo un enano espiritual, nunca voy a crecer. Nunca voy a crecer. ¿Recuerda usted aquel Pedro, mientras busca Hechos capítulo 5, hermanos? ¿Recuerda usted aquel Pedro, hermanos, cuando negó a Jesús para salvar su vida? Amén. ¿Recuerda aquel Pedro que no solamente negó a Jesús una vez, sino 3 veces? Que decía, no, yo no lo conozco, yo no estoy con él. Un Pedro miedoso, hermanos. Un Pedro miedoso, que no quería morir. Un Pedro, hermanos, ¿verdad? Que huyó. Un Pedro, hermanos, que seguía a Jesús, sí, pero lo seguía de lejos, dice la Biblia. Hermanos, pero fíjense ahora en Hechos capítulo 5, versículo 29. Este mismo Pedro dice, respondiendo Pedro a los apóstoles, y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Y en el versículo 40 dice, y vinieron con él, y llamando a los apóstoles, ¿qué les hicieron, hermanos? Los azotaron. A Pedro lo azotaron, hermanos. Dice, y vinieron con él. Y dice, y llamando a los apóstoles, después de azotarlos, les intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús. Y los pusieron en libertad. Y ellos salieron de la presencia del concilio, ¿cómo, hermano? ¿Llorando? Oh, no salieron llorando, quejándose, diciendo, ay, amasita, me duele mucho el latigazo. ¿A que no, hermano? No, dice la Biblia que salieron gozosos, hermanos. Gozosos, hermanos, de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Y todos los días, y en el templo, y por las casas, no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Oh, hermanos, Pedro creció. Hermanos, Jesús decía, ¿hasta cuándo? Ya me están preocupando. ¿Verdad que sí, hermanos? Aún en los momentos más difíciles se los llevó, hermanos, se los llevó a orar. Jesús sabía que ya estaba a punto de ser crucificado en la cruz del Calvario. Se lleva a orar a Pedro, a Juan y a Jacobo, hermanos, y entonces les dice, oren por mí. Y los encontró durmiendo. Llega por segunda vez, oren, velad y orad para que no entren en tentación. Y los encontró durmiendo. Llega por tercera vez y ¿sabe cómo los encuentra? Durmiendo. Y le dice, ya, síganle durmiéndose. El mismo Señor Jesucristo, hermanos, decía, no, hombre, ya llegó mi hora y nunca creciste, nunca aprendiste. Sabe, hermano, que muchas veces en nuestras vidas llega una prueba a nuestra vida. Por la gracia de Dios la pasamos y decimos, no, hombre, el hermano ahora sí le va a echar ganas. Y qué triste es cuando otra vez te quedas dormido. Y viene otra llamada de atención del Señor. Y decimos, ahora sí, Señor. Pero otra vez nos quedamos dormidos. Y no hemos crecido. Y déjame decirte que es un peligro no crecer, porque los enanos, hermanos, nunca crecen. Tenemos que aprender, hermanos, a crecer. ¿Qué tanto has crecido? Si no fuera por tus papás, joven, tú venías a la iglesia. ¿Ah? Si tu papá te llega a decir, ya no vas a ir a la iglesia, ¿tú vendrías? Hay muchos que no vendrían. Hay muchos que vienen porque sus papás los traen. Hay muchos hermanos jóvenes, hermanos, no digo yo de aquí, pero en muchas iglesias hay muchos jóvenes, hermanos, que si el papá dijera, ¿saben qué? Ya estoy cansado de la iglesia, estoy fastidiado de todas estas cosas, que el diablo haya trabajado en su corazón, que hermanos, que digan los hijos, ya no vamos a ir a la iglesia. El joven, hermanos, no, hombre, se suelta la corbata y dice, ay, qué padre, ahora sí voy a poder ir con el mundano, ahora sí me voy a poder andar en los bailes, ahora sí voy a poder tomar, ahora sí voy a poder fumar, ahora sí voy a poder hacer todo lo que yo quiera. Jóvenes que nomás están aquí por sus papás. Jóvenes que leen la Biblia nomás cuando sus papás les dicen. Jóvenes que oran cuando sus papás les dicen. Pero no están aquí, no han crecido. Han llegado a ser enanos. Y es un peligro, hermano. Porque los enanos nunca van a crecer. Nunca van a crecer. Qué gozo es cuando vemos a cristianos que crecen, hermanos. Es un gozo. Yo me acuerdo cuando mis hijos iban creciendo, hermanos. Yo me gozaba cuando estaban chiquititos. ¿Te acuerdas tú cuando tus hijos crecían? ¿A poco no te gozabas cuando crecían? Y que tú los veías, hermano,
y estaban todos sillos, los sillos siempre, cuando crece, hermano, están hasta como con la cabeza así, así, y luego de repente abren los ojitos. ¿Cómo te sentiste tú cuando abren los ojitos tus hijos si los viste? Y luego de repente que le haces así cariñitos y que se ríe, hermano. Uy, hermano, que de lujo, vámonos. Se rió la primera vez que se rió. Y luego que dice papá, siempre dice papá primero. Papá. Bueno, papá o coca dicen papá. ¿Verdad? Y luego, hermanos, que tú le estás dando la teta y cuando menos se acuerdan, ya agarraron la teta solos. Y la comen solos así. Dices tú, órale, ya la teta solo. Ojalá y se cambie también solo. ¿Verdad? Y sus primeras hermanos gateando. O que lo acuestas en la cama y empieza a levantar el cuello como una tortuga de esas que venden lámpara de cerámica que se les mueve la cabeza. ¿Verdad? ¿Sí o no te gozas cuando los viste crecer? Cuando dieron sus primeros pasos, cuando aprendieron a leer. Uy, hermano, ya dijo una palabra, mi hijo, ya leyó una palabra. Yo de repente escuché, ¿verdad? A Valeria. De repente estaba yo sentado, siempre en las cosas de Dios y tan ocupado, y de repente estaba yo estudiando y de repente escucho a Valeria que empieza a leer unos versículos de la Biblia por ahí cerquita de mí, y yo volteé así y dije yo, caray, ¿lo estás leyendo, hija? Dice, sí, mi hija ya había aprendido a leer, en cuenta me había dado. ¿De veras? Mi hija aprendió a leer en un mes. En un mes no sabía leer y al terminar el mes ya estaba leyendo. Gloria a Dios. Me quedé con el ojo cuadrado, hermano. Válgame. O sea, mi hija de Valeria lee mucho mejor que muchos jóvenes, y no de aquí, hermano, de otras iglesias. Hermanos, corridito y así, se queda uno impactado. Qué hermoso es ver crecer. Pero qué triste es ver a la gente que no crece. ¿O no? Es cierto. ¿Sabes el gozo que nos trae a nosotros como líderes de esta iglesia verlos crecer a ustedes? ¿Saben la alegría que me da a mí como pastor ver que dan pasos de crecimiento? Ver que Dios ha hecho la obra en ustedes, hermanos. Pero ¿sabes cuánta tristeza trae el corazón? Ver que sí, seguimos batallando con lo mismo. Seguimos tropezando con la misma piedra. Seguimos cayendo en el mismo error. ¿Y sabes por qué? Porque no hemos crecido. No hemos crecido. Hermano, y es un peligro ser un enano, porque los enanos nunca regresan. Por último dice la Biblia, volviendo a 1 Corintios. Así que, hermanos míos amados, estar número 1, firmes. Número 2, constantes. Número 3, creciendo. Y dice el número 4, siempre. Amén, hermanos. Amén. El crecimiento es, hermanos, siempre. La vigencia, la caducidad es hasta morir. Es siempre, hermanos. La fecha de descanso en cuanto al crecimiento cristiano es cuando estemos en la presencia del Señor. Amén. Amén. Oh, hermanos, a veces estamos muy cansaditos, hermanos. Oh, yo estoy bien cansado aquí en la iglesia. Y el pastor dijo que íbamos a acabar temprano y ya va a ser la 1, ¿verdad? Estamos cansados, no por Dios. Estamos cansados por todo el trabajo que hicimos entre semana. Pero Dios no te cansó. Eres tú, soy yo, que nos cansamos allá. Aquí apenas tenemos unas cuantas horas. No es Dios. Por eso tengamos en cuenta, hermanos, que la vigencia del descanso es hasta que el Señor nos lleve a su presencia. ¿Hasta cuándo vamos a dejar de trabajar? Hasta que Cristo nos lleve. ¿Hasta cuándo el misionero va a dejar de pedir y de buscar recursos para comprar terrenos, para construir templos? Hasta que el Señor me lleve. El trabajo es siempre, hasta que el Señor nos lleve a su presencia. ¿Hasta cuándo el misionero? Ya me va a tocar otra vez construir, hermanos. Hombre, ya se me estaban quitando los callos que tenía en las manos. Otra vez, hermanos, ¿verdad? Ahora sí vamos a enflacar, hermanos amados. Vamos a enflacar. A ver, hermanos, puro gym, hermanos, ahí. Vamos a cambiar amén. Ahora, bueno, hermanos, vamos a enflacar, ni modo. Y mis amados hermanos, hay que echarle. Construir este templo para la honra y gloria de Dios. Amén. Y después irá el misionero a
construir el templo del hermano Marcos. Irá el misionero a construir el templo del hermano Cruz. El templo del hermano Alejandro. Porque la vigencia es hasta que nos moramos. Hasta que nos moramos. Y que Dios nomás nos dé vida y salud, es lo único que le pido. Vida y salud, para poder seguir haciendo la obra del Señor. Dice el Señor, siempre. Siempre. ¿Hasta cuándo vamos a dar? ¿Hasta que terminemos de construir el templo? No. Nunca se va a acabar el dar. Siempre vamos a dar. Ahorita pues para este templo. Después va a ser para el templo del otro hermano. Después va a ser para el templo del otro. Después va a ser para un templo del que ni conocemos, hermano. Pero vamos a seguir sembrando. Amén. Seguir sembrando. Para que el Señor un día, cuando necesitemos, nos dé. Así es. Y podamos cosechar lo que hemos sembrado durante todos los años. La vigencia es hasta morir, hermanos. Amén. La vigencia es hasta morir. Y si alguno de nosotros ya estamos cansados, pues pídale al Señor que le dé descanso. Dígale a Dios, Señor, ya quiero descansar, ya es mucha iglesia. Señor, ya es mucho dar a la obra de Dios. Señor, ya es mucho trabajar, Señor. Ya quiero descansar. Para que vea que Dios se lo lleva a descansar. ¿Amén? Dios se lo lleva a descansar. Aún en la persecución iban predicando la palabra de Dios, ¿te acuerdas, hermano? En el libro de Hechos, cuando fueron perseguidos, dice que se fueron, pero iban predicando por las aldeas. No se quedaron con la boca callada, fueron predicando por donde iban. Oh, hermanos, qué tremendo es no tener constancia y no hacer las cosas siempre. Pero aún cuánto peligro y mayor peligro hay, hermanos, cuando estorbamos para que la obra del Señor no corra siempre. Dice Romanos 1:18. Romanos 1:18. Romanos 1:18. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia, hermanos, de los hombres, que ¿qué hacen? Que detienen con injusticia la verdad. No solamente no hacen, no solamente se quedan enanos, sino que aún que dice, detienen la verdad con injusticia. Oh, hermanos, cuando detenemos el crecimiento de la obra de Dios, cuando detenemos el crecimiento de algún cristiano, cuando detenemos la verdad de la palabra de Dios, mis amados hermanos, tenemos que tener cuidado, porque dice la Biblia que la ira de Dios viene sobre aquellos que detienen la verdad. La ira de Dios viene sobre aquellos que detienen que la iglesia siga caminando. La obra de Dios viene sobre aquellos que detienen que el hermano dé, hermanos. La ira de Dios viene sobre aquellos que detienen la obra de Dios. Amén. Tenga cuidado de no detener la obra de Dios, hermanos. Tenga cuidado de no desanimar a algún hermano en Cristo. Tenga cuidado, hermanos, ¿verdad? Qué hermoso es, hermanos, ver a cada uno de ustedes llegar, a nuestra hermana Erika que está con nosotros aquí, ¿verdad, hermanos? A ver a nuestra hermana Mari. Ahora no es nueva en el Evangelio, pero es nueva aquí con nosotros, ¿verdad, hermanos? Pero qué hermoso es, hermanos, ¿verdad? Que juntos como hermanos luchemos por aquellos que van comenzando. Nuestro hermano Gabriel que está con nosotros, hermanos, que juntos vayamos animándonos unos a otros a seguir adelante, hermanos. Amén. Qué hermoso es, hermanos, pagar el precio, hermanos, echarle gasolina al carro para ir y traerlos, hermanos. Dios no paga mal, hermanos. Dios no paga mal. Ahora, paga mal si tú te cobras a lo chino. Pero si tú dejas que Dios pague, Dios paga bien. Amén. Amén. Pero qué triste es cuando detenemos la verdad. Así es. Qué triste es que cuando en vez de animar al hermano Gabriel, le decimos, hermano Gabriel, ¿para qué viene, hermano? Le dije que no viniera porque mire, ahora ya se va a poner bien tremendo. Y por ahí anda contándonos el chisme de que usted le sabe de la albañilería. ¿Ah? ¿Me entiendes, hermano? No, para eso te querían, Gabriel. Para que te pusieras a trabajar gratis. Porque, hermanos, de una vez les digo, a nadie le vamos a pagar, hermanos. A nadie le vamos a pagar por construir el templo de Dios. De una vez. Porque si no aprendemos a pagar el precio, hermano, lo que no nos cuesta, no lo vamos a valorar. Y yo creo que es más que suficiente que Dios nos haya dado el terreno como para todavía querer cobrar. Amén, hermanos. Ese nomás era comercial intermedio. Y no van a pagar, Gabriel. No.
Mejor busca otra iglesia, donde ya esté el templo hecho. Donde ya esté el templo hecho, hermano David. Porque se va a poner, para de sufrir, ¿verdad? Porque ahí para uno de sufrir. ¿Me entiendes, hermano? Sí, amén. Suena chistoso, hermano. Pero muchas veces no lo decimos así, pero ¿y viste lo que pasó? ¿Viste lo que dijo aquel hermano? ¿Viste lo que el pastor hizo ahora? Estamos deteniendo la obra del Señor. El corazón se enfría. Viene la duda. Empezamos a pensar el porqué de las cosas. Y dice la palabra de Dios, la ira de Dios viene sobre aquellos que con injusticia detienen la verdad. No solamente no hacen las cosas siempre, sino que detienen la verdad. Oh, hermanos, hermanas que están aquí casadas, créanme que Dios no paga mal, hermanas. Así que si su esposo, hermanas, quiere poner un bulto de cemento, no le diga que no. No le diga que no, tenga fe. Hermanos, no desanimen a su esposa. Yo siempre les he dicho, los hombres nos tocó el trabajo de hombres, ¿verdad? Porque las hermanas están bien puestas. Yo si les dijera ahorita, hermanas, vamos a echar pozos de una vez, vamos a echar una zanja. Ya la hermana Zoila va a traer el pico, hermano, la hermana Ere va a traer la pala, ya va a estar ahí. Porque las hermanas son buenas para la chamba. Pero hay muchos hombres. Y yo he dicho que el trabajo de hombre pues lo hace el hombre. Y la mujer haga su trabajo, el de la mujer. Ya cuando esté el templo, pues a las hermanas les va a tocar darle ahí el toque. Dármanos ahí bonito, dármanos ahí que huela bonito, que esté especial. A las hermanas va a tocar llevarnos un taquito de vez en cuando, hermanas, ¿verdad? Para poder, hermanos, seguir ahí trabajando. Hermanos, pero déjeme decirle, no detenga. No le diga a su esposa, no, porque las haga comer a todos esos panzones. No, mírame mi lonche antes de que me vaya y yo me lo llevo. No, hermano, no lo detenga. Que ya quiere cooperar de alguna manera. Ya quiere aportar, hermano. ¿Me entienden, hermano? A los niños, si les dan domingo, ¿cuánto vale un ladrillo? Como unos 50, ¿vale? ¿No? Dicen que, no, 3.50. 3.20, hermano, el ladrillo. Los niños que le dan 10 pesos, 3 ladrillitos. Pónganlos 3 ladrillitos. Se necesitan. ¿Cuántas veces hemos construido, hermanos? Y nos faltan 3 ladrillos. ¿Dónde los conseguimos? Esas que vamos a quitar al vecino. ¿Verdad que sí, hermanos? Por esos 3 ladrillos, esos 10 pesitos de los niños pueden hacer la diferencia. Oye, hermano, no detenga, dice el Señor, no detengas la verdad, no detengas la obra, no detengas. Siempre hay que hacer la obra del Señor. No lo detengas, porque la ira de Dios viene sobre aquel que detiene la verdad. Y claramente está tipificado, hermanos, en el libro de Hechos, capítulo 13, cuando Pablo llevaba el mensaje. Y dice la palabra de Dios que habiendo partido, atravesado toda la isla en Hechos 13:6, hasta Pafos, hallaron a cierto mago, falso profeta judío llamado Bar Jesús, que estaba con el procónsul Sergio Paulo, varón prudente, llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios. ¿Qué quería, hermano Sergio Paulo? Oír la palabra de Dios. Pero le resistía, ¿quién? Elimas, el mago, hermano Bar Jesús, procurando apartar de la fe al procónsul. Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, le dijo: oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, ¿verdad, hermanos? Qué bonito le dijo. Enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? Pablo, hermano, le decía: ¿por qué estás deteniendo la verdad? ¿Por qué estás deteniendo? Estoy hablándole de Cristo. No detengas la verdad. Le dice: ¿hasta cuándo vas a seguir haciéndolo? Y dice el versículo 11: entonces pues he aquí la mano del Señor está contra ti, y serás ciego, y no verás el sol por algún tiempo. E inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tinieblas, y andando alrededor buscaba quien le condujese de la mano. Porque dice la Biblia que la ira de Dios va a estar sobre aquellos que detienen la verdad de la palabra de Dios. No detengamos la verdad, hermanos. No detenga la obra, hermanos. Que la obra siga caminando, que la obra vaya hacia adelante. Tengamos fe.
Siempre, hermanos, continuando. Volviendo al versículo, hermanos, para terminar ahora sí. 1 Corintios 15, 58. Dice que al estar en ese camino de firmeza, de constancia, de crecimiento siempre, sabemos y tenemos la confianza que nuestro trabajo, hermanos, no será en vano. Cuando en la vida cristiana hay firmeza, hay constancia, hay crecimiento siempre, el trabajo en la obra del Señor no es en vano. Amén. No es en vano. Mi hermano, no te canses. Vamos a llevar las cargas los unos de los otros. Amén, hermanos. Amén. Amén. Amemos la obra de Dios, hermanos. Vamos a agarrarle sabor. Amén. Amemos la obra de Dios. Seamos diligentes. Y solo oremos, hermanos, por aquellos enanos que se han quedado. Así es. Por aquellos hermanos que no han crecido. Hermanos, y aunque los enanos nunca crecen, tenemos a un Dios todavía de milagros. Sí, amén. Un Dios, hermanos, que puede cambiar el corazón. Un Dios que puede quitar el corazón de piedra y poner un corazón de carne. Amén. Que empiece a latir otra vez y que puedas empezar a involucrarte y amar la obra del Señor. Amén, amén. Dios nos ayude, hermanos, a no ser enanos, porque es un peligro. ¿Cierto? Los enanos, hermanos, nunca van a crecer. Así es. Nunca van a crecer. Vamos a orar. Padre bendito, ayúdanos. Ayúdanos en esta hora. Danos la fuerza para seguir creciendo. Así con los ojos cerrados en la actitud de oración, hermanos. Si hemos entendido el mensaje, yo quiero invitar que venga a orar. Pase aquí al altar y pídale al Señor. Señor, ayúdame a nunca quedarme estancado. Señor, ayúdame a no ser un enano espiritual. Ayúdame a crecer. Ayúdame a ser constante. Ayúdame a crecer. Ayúdame a estar firme. Siempre, dice la palabra de Dios. Siempre. Porque necesitamos de eso. Siempre constante. Cada uno de nosotros sabemos cómo está nuestra vida. Cómo está nuestra fe. ¿Cómo estamos llevando la vida? ¿Cómo estamos llevando si tenemos amor por la obra del Señor? Y tenemos que estar siempre constantes en la obra de Dios. Mis amados hermanos, esta iglesia está a punto de empezar una nueva etapa ahora de construcción. Y déjame decirte que aquel que no está firme, aquel que no está dispuesto a ser constante, esto puede afectar a su vida. Aumente la fe, que Dios aumente la fe y que nos ayude a no detener la verdad de la palabra del Señor. ¿Somos de verdad buenos cristianos que van creciendo? ¿O somos enanos espirituales? Es un peligro, hermanos, porque los enanos nunca van a crecer. Si en esta hora hemos reconocido que nos ha faltado constancia, pidámosle al Señor. Si no hemos estado firmes cuando necesitábamos, afírmese en el Señor en esta hora. Y propongamos en nuestro corazón hacerlo siempre, siempre, cada día, para la honra y la gloria del Señor. Padre bendito, ayúdanos porque te necesitamos. Tú conoces el corazón. Mantén esta iglesia firme, constante, creciendo siempre, para que el trabajo que hacemos no sea en vano, Señor. Bendiga a cada hermano, cada hermana. Te damos gracias por tus maravillas, por lo que has hecho y por lo que harás. Y te pedimos que nos ayudes a seguir adelante. Para ti es la honra y la gloria, y gracias por hablar en nuestro corazón. En Cristo Jesús. Amén. Amén. Nos ponemos de pie, hermanos, vamos a orar para quedar despedidos. Le invitamos, hermanos.